El doctor Leopoldo Maizo, médico traumatólogo. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Génesis. Gracias por la invitación. Sí, muchas veces, yo les comentaba anteriormente, antes de entrar pues aquí con todos ustedes, es que resulta que a veces no sabemos hacer bien las posturas, no sabemos realizar ciertos movimientos y, por ejemplo, hay algunas disciplinas deportivas que aunque uno ve efectivos resultados en poco tiempo, puede traer también muchas consecuencias a mediano y a largo plazo, incluso hasta en corto plazo por un mal movimiento. Cuéntanos un poco cómo nosotros podemos ver o cómo esto en los deportistas, puede traerle consecuencias y lesiones en los hombros. Sí, debemos recordar que la mayoría de las lesiones deportivas se deben primero a una inadecuada práctica de la actividad deportiva, es decir, el paciente, o en este caso el atleta, no tiene una adecuada función de su articulación, por lo tanto se lesiona muy frecuentemente. El paciente puede desencadenar movimientos de aceleración y desaceleración brusca repentinos, como pueden verse en movimientos de pivote, relacionados sobre todo cuando hablamos específicamente del hombro en deportes asociados al tenis, al golf, al voleibol, a lesiones específicas como por ejemplo el pitcher en el béisbol. Son muy frecuentes las lesiones en el hombro porque son maniobras en la cual el hombro se encuentra por encima el brazo completo, por encima de la cabeza, realiza giros y movimientos muy bruscos, y si el paciente, o en este caso el atleta, no tiene un calentamiento adecuado, va a sufrir una lesión. Es muy necesario recordarle a todos los pacientes, a todos los atletas, que debemos tener un límite para realizar nuestros ejercicios, bien sea previo al calentamiento o durante la actividad deportiva. Usualmente, dentro de los parámetros internacionales se establecen que 1000 horas de actividad deportiva se establecen como una actividad de entre 6 a 8 meses para un atleta de alto rendimiento. Pero para personas usuales, donde la OMS recomienda 30 minutos de actividad diaria, eso puede representar hasta 8 años. Entonces, debemos ser muy cuidadosos al momento de elegir el deporte y debemos ser muy cuidadosos al momento de establecer qué tipo de actividad debemos realizar. Así es, en la parte de atrás aquí tenemos un poquito para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y cuál realmente es la estructura. Y muchas veces nosotros decimos, ay no, pero es que se te lesionó el manguito rotador, una cosa así, y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, nos gustaría que también nos explique un poquito para conocer un poco más acerca de nuestro cuerpo y cómo se presentan esas lesiones. La anatomía del hombre es una anatomía bastante compleja, pero muy llena de tendones, ligamentos, estructuras, y sobre todo dentro de esto tenemos la parte de la estructura ósea. Esa estructura ósea está compuesta, uno, por la parte del húmero, que representa el brazo, y dos, por la escápula, o lo que comúnmente se conoce como la paleta humeral, ¿no? Exactamente. Entonces, esas dos estructuras se articulan a través de estructuras ligamentarias también. Tenemos los músculos, fíjate que tenemos los músculos superficiales, como el deltoides, que normalmente son los que se lesionan en momentos agudos o cuando hay contracturas musculares, pero profundo a esto, en la parte superior aquí tenemos los músculos del manguito rotador, el famoso manguito rotador. Y resulta que el manguito rotador está compuesto por músculos que ejercen movimientos principales del hombro, que es la elevación del hombro y la rotación interna y externa. Esos músculos son fundamentales porque representan la mayoría de los movimientos que realizamos, y más aún cuando hablamos de actividad deportiva. Uno de los músculos que más se lesiona precisamente, como vemos en la imagen, es el músculo supraespinoso, que es ese músculo que se encuentra en la parte superior y que se encuentra pinzado usualmente, es decir, su espacio es muy estrecho porque se ubica entre la zona del acromion, que es esa zona donde termina la clavícula, y abajo tenemos la cabeza del húmero que se desplaza. Por lo tanto, esa lesión del supraespinoso, ese desgarro, que no siempre es el mismo tipo de desgarro, puede representar un dolor muy fuerte en el paciente y una limitación que va a hacer que el paciente, por supuesto,
cese su actividad deportiva. Por ejemplo, si el paciente tiene y está presentando este dolor por esos malos movimientos, ya sea porque es atleta de alto rendimiento o simplemente porque está realizando un mal movimiento desde casa, que nos ha pasado a muchos. Entonces, este tipo de lesiones nos está diciendo que pueden ser distintas en cada persona. ¿Hay algún tratamiento o necesita operación para poder mejorar la condición? Sí, bueno, recordemos que hay dos tipos de lesiones a nivel general, las Ok. lesiones agudas y las lesiones crónicas. Cuando hablamos de lesiones agudas, normalmente las asociamos a que hubo un movimiento bastante brusco, y estas lesiones agudas hay que primero determinar con un estudio de imagen. Por ejemplo, en el caso de las lesiones del manguito rotador, una resonancia magnética nuclear donde podemos evaluar primero la estructura del músculo, la estructura del tendón y los adyacentes, que es la articulación, para saber qué tipo de lesión es, porque hay desgarros que son parciales y hay desgarros que son totales. Normalmente los desgarros parciales, depende del grosor, pueden tratarse de forma con tratamiento conservador, y al tratamiento conservador me refiero específicamente a la terapia física y rehabilitación. La gran mayoría, afortunadamente, con este tratamiento conservador se desempeñan de forma adecuada. Pero cuando hablamos de atletas de alto rendimiento, atletas que necesitan reincorporarse de forma más rápida a su actividad, usualmente el tratamiento posiblemente varía quirúrgico, porque necesitamos que esa persona o que ese atleta siga desempeñándose en su actividad deportiva de forma 90 a 100% como se desempeñaba antes. Luego del tratamiento, claro, todo depende de cuál sea la condición y qué tan fuerte sea, como bien usted lo explica, ese dolor o la manifestación de ese proceso. ¿Se podría decir que la persona a mediano o largo plazo puede seguir sufriendo de ello si cumple su tratamiento o es dependiendo del organismo? Normalmente, si el paciente luego de una intervención o luego de un tratamiento conservador efectivo mantiene rutinas o hábitos saludables y, por supuesto, un adecuado calentamiento previo al ejercicio, a la actividad deportiva, el paciente se puede recuperar de forma 100% efectiva. Por supuesto, esto varía mucho de acuerdo al tipo de lesión. Roturas totales pudiese ser diferente, roturas que estén asociadas a otros desgarros, por ejemplo, una lesión del supraespinoso que esté asociada a una lesión de otros músculos como el infraespinoso, como el subescapular, pueden tardar o pueden limitar al paciente. Todo varía en función del tipo de lesión, pero usualmente las lesiones que son muy puntuales y que se tratan a tiempo no tienen ninguna repercusión. Y muchas veces también este tipo de lesiones se pueden presentar por el uso excesivo de pesas, por decirlo de esa forma. Más que el uso excesivo en aquellas personas que previamente no han tomado una progresión adecuada. Es decir, puede ser que para mí un uso excesivo de pesa o un peso excesivo sea de 30 kilogramos en barra, pero para otro paciente sea algo bastante liviano. Por lo tanto, lo que varía sería la progresión adecuada de cómo realizar ese entrenamiento de pesa. Por supuesto, siempre monitorizando cualquier evento doloroso. Exactamente, un trabajo previo y un trabajo después de haber realizado esto. Pues bueno, a nosotros también nos gustaría conocer un poquito más de esta información, pero las lesiones no solamente vienen por el hombro, ya hemos conocido un poco, igual estamos atentos a través de su Instagram y de las preguntas que ustedes puedan tener. Recuerden, @entrenoticiasgb, si tienen alguna duda, pues lo pueden manifestar por allí. Acerca de esta imagen, la imagen que teníamos, la que vamos a tener, la cirugía. Ahora vamos al otro punto, la cirugía del hombro. Correcto. ¿Cómo es este proceso? Hay muchas personas que le tienen terror a una cirugía. A mí me dicen, tienes que... bueno, mejor vamos a pensarlo, vamos a buscar las 1500 opciones, ¿no? Antes de... Pero cuéntenos, ya nos toca. Por ejemplo, esta persona está lesionada, está pasando por esta situación. Nos decías, puede ser una persona de alto rendimiento que de pronto tenga que reactivarse pronto en sus actividades. Sin embargo, ¿de qué se trata esta cirugía? ¿Cuál es el tiempo de recuperación para una cirugía que haya sido de manifiesto exitoso? Ok, fíjate, la gran mayoría de las cirugías de hombro, afortunadamente, son de tratamiento mínimamente invasivo, y cuando hablo de mínimamente invasivo, son precisamente este tipo de cirugías donde utilizamos artroscopia. La cirugía artroscópica se realiza precisamente para no lesionar en exceso las estructuras blandas alrededor del hombro y para llegar a las zonas puntuales donde tenemos que realizar la reparación. A través de una cánula podemos observar cómo hay una especie de luz y una cámara donde visualizamos en una pantalla qué es lo que se encuentra adentro de la articulación, y mediante otra cánula procedemos a colocar instrumentos para realizar la reparación, el diagnóstico
diagnóstico y la reconstrucción de esa zona que está lesionada. Por lo tanto, es bastante, digamos, usual que en esta zona del hombro, por ser bastante estrecha también, se realicen cirugías artroscópicas, en la gran mayoría y de forma afortunada. Ahora, esa cirugía fue un éxito, esa cirugía reparó el supraespinoso, estuvo bien, el paciente está en fase de recuperación, el paciente usualmente va de 1 a 3 meses a fase de recuperación, donde progresivamente se va a enseñar qué tipo de ejercicios puede realizar. Debemos recordar que estos son cirugías para que el paciente se reintegre de forma rápida, por lo cual las inmovilizaciones deben durar el menor tiempo posible, y debemos recordar, por otro lado también, que las inmovilizaciones pueden traer consecuencias serias cuando se usan por mucho tiempo, ya que causan rigidez de la articulación. Todas las articulaciones se nutren del movimiento. Por lo tanto, mantener una articulación rígida va a repercutir en el futuro para que precisamente no tenga mayor lesión. Así es, ¿Sí? ya luego, después de la cirugía, ¿en cuánto tiempo es propicio comenzar a realizar todos estos tratamientos de recuperación o estas terapias, podríamos decirlo? Normalmente la terapia empieza 2 a 3 semanas después de la cirugía. Una vez que se retiren los puntos, el paciente puede empezar el tratamiento de rehabilitación, pero incluso ya existen unas formas alternativas de terapia que están iniciándose incluso el día posterior a la cirugía, como pueden ser formas de fortalecimiento específicos del músculo sin necesidad de llevar peso. Por lo tanto, siempre es importante tomar las recomendaciones específicas del médico tratante para que el paciente se reintegre rápido. Exactamente. También es, por ejemplo, lo que es el tratamiento. El tratamiento no solamente de la terapia, sino, por ejemplo, el que van a ingerir, que es por lo general, es muy doloroso esa recuperación, ¿qué es lo que realmente debe consumir en un sistema normal? Vamos a decir, no hay ninguna complicación, ¿qué es lo que debería tener el paciente? Normalmente no se indica ningún tipo de analgésicos tan fuertes en la recuperación. Lo necesario para mantener y controlar el dolor, desde el punto de vista estructural, recordemos que los músculos, al estar tensados, al estar sometidos a fuerzas durante las maniobras que se realizan en una cirugía, van a sufrir cierta inflamación que es totalmente normal. Esa inflamación hay que controlarla con analgésico que el médico le indique, pero si el paciente tiene mucho dolor, se puede recurrir a analgésicos más fuertes, incluso 2 a 3 analgésicos. Pero normalmente lo que hace que el paciente no tenga tanto dolor en sí es la misma recuperación a través de la fisioterapia. Por lo tanto, es importante que el paciente cumpla eso. ¿Es la misma circunstancia, es el mismo proceso de recuperación tanto en una mujer como en un hombre? Y la persona, si por ejemplo hace desastres, porque hay muchas personas que piensan, ya me operé, ya se me quitaron todos los males, antes de esa recuperación, ¿puede perder la operación o puede traer otro tipo de consecuencias? Sí, si el paciente no cumple los criterios adecuados, si el paciente realiza movimientos excesivos recién de su cirugía, puede perder completamente la cirugía. Sobre todo aquellos pacientes que se reintegran a la actividad deportiva sin el previo consentimiento médico. Es muy importante los controles. Una vez que se opera un paciente, no significa ni garantiza completamente que ese paciente se reincorpore de forma autodidáctica, es decir, que el mismo paciente diseñe o cree su propia rutina. No, tiene que estar controlado por el médico y determinar el médico el punto exacto para su reintegro. Así es. ¿En mujeres y en hombres es el mismo proceso de recuperación? El mismo proceso de recuperación. ¿Y quién se recupera más rápido, la mujer o el hombre? Normalmente las mujeres, por estadística, porque primero toleran más el dolor y segundo, las mujeres son más elásticas, las articulaciones se elongan más adecuadamente y el tiempo de recuperación siempre es más satisfactorio. Para que vean que las mujeres llevamos la delantera hasta en eso. Así y los es. pequeños, los más pequeños de la casa, cuando pasan por ese tipo de circunstancias, aún más rápido. Aún más rápido. Incluso cuando tratamos de fracturas, los pequeños se llevan el premio mayor porque recordemos que los niños tienen un proceso de osificación muchísimo más rápido y estas fracturas en cuestión de semanas, pocas semanas, ya están reintegrándose como si nada hubiese pasado. Sin embargo, vamos a conocer un poquito hablamos anteriormente acerca de las lesiones en el hombro. Vamos a bajar un poco más y nos vamos directamente a la rodilla. A la cadera. Nos vamos directamente a la cadera. Entonces me gustaría conocer un poquito acerca de esta estructura. Vamos a conocer nuestro cuerpo y además también a través de su explicación.
Doctor Maiso, para que ya comiencen a escribir todas sus dudas. Así es, fíjate, la cadera es una de las articulaciones más importantes del cuerpo, precisamente por su movilidad está formada por la parte del pelvis, el hueso coxal, y la parte del fémur, la parte inferior ósea. A su vez está rodeada de un manjar de músculos y estos músculos son muy importantes para la movilización de esa esferita que vemos allí. ¿Okay? Entonces, esta movilización va a depender de todos estos músculos que se encuentran en la parte anterior, en la parte posterior, en la parte lateral y en la parte interna. Por lo tanto, eso caracteriza a que la cadera realice tantos movimientos por poseer músculos que se encuentran alrededor de toda su anatomía. Y es muy importante entender esto porque así diferenciamos que la misma cadera tiene muchos tipos de lesiones. Lesiones que son a nivel de la articulación, de esa esfera que se encuentra dentro, a nivel de los músculos que se encuentran alrededor y a nivel, por supuesto, de toda su anatomía. Fíjate que aquí observamos como debajo de la esfera se encuentra un cuello y sigue la parte de la estructura ósea. Este cuello aleja la esfera para que precisamente no ocurra ese roce o aquella fricción, exacto, dentro de hueso con hueso. Y que por supuesto facilite la movilización de todos los músculos. Como vamos a decirlo así, como el amortiguador del cuerpo y sobre todo en la cadera. Eso es. Y fíjate, hablando de amortiguadores, el cartílago es precisamente el que cumple esa función de amortiguador. Ese cartílago, esa sustancia espesa que se encuentra entre hueso y hueso y que se encuentra recubriendo como una especie de cristalino, ¿ok? Como una especie de cerámica que recubre o caucho que recubre esa esfera. Entonces, esa esfera, para que no sufra desgaste, tiene el cartílago. Y el cartílago es aquel que cuando se desgasta la gente empieza a sufrir de dolores. Pero ya estamos hablando de dolor crónico. Cuando estamos hablando de dolor agudo lo asociamos a músculos, a tendones y a procesos incluso asociados que se llaman bursitis. Y adicionalmente, fracturas de cadera. Pero recordemos que las fracturas de cadera son más usuales en personas de tercera edad. Claro. No exenta a que ningún deportista por una acción fuerte también la sufra. Pero en este caso los deportistas, ya que estamos hablando de la parte deportiva, sería más por la parte muscular, podríamos decirlo de esa forma. Ok, personas que hacen mucho ejercicio y entonces vienen y tienen este tipo de consecuencias, ¿no es así? Así es. Ok, perfecto. Y exactamente, si un deportista de alto rendimiento tuvo una lesión en un músculo de la cadera. Ahora, ¿esto puede traerle repercusiones a largo plazo o cuando ya esté en la tercera edad, por decirlo de esa forma? Si no se trata a tiempo, sí. Y debemos diferenciar los tipos de lesiones, lesiones musculares y lesiones tendinosas. Cuando hablamos de un desgarro muscular, por ejemplo, un desgarro muscular es un desgarro que ocurre a nivel del vientre del músculo, ¿ok? Que puede ocurrir en cualquier parte de la anatomía de nuestro cuerpo, pero que ocurre muy frecuentemente en la cadera cuando tenemos o cuando está asociado a lesiones muy fuertes de impacto. Ocurre mucho en basquetbolistas, ocurre mucho en futbolistas que realizan movimientos de torsión o, digamos, flexión exagerada de la cadera o extensión exagerada de la misma. Por lo tanto, siempre es muy importante diferenciar los signos que nos pueden indicar de que hay algo bastante fuerte que ocurre a nivel del sistema muscular o tendinoso de la cadera. ¿Cuáles son esos signos? Usualmente vemos un hematoma, es decir, la formación de el comúnmente llamado moretón, que buscamos usualmente localizamos en el muslo, ¿ok? Aparte de eso, el dolor de fuerte intensidad, el paciente empieza a cojear, tiene una marcha con cojera, empieza a sentir que no puede movilizar bien la estructura articular de la cadera y por lo tanto el cese de la actividad deportiva. Claro. ¿Cuándo es el momento adecuado para acudir al médico? Si vemos todos estos signos juntos, lo más pronto posible. ¿Y qué hacer antes de ir al médico? Lo más adecuado, como en cualquier lesión musculoesquelética, colocar hielo, porque es una lesión aguda. Recordemos que el hielo es un factor protector porque es un antiinflamatorio, es un analgésico natural y por lo tanto va a hacer que disminuya el dolor. Dicen siempre, no sé si es un mito o una realidad y sería bueno que nos los aclaren, es que ya que está tocando el tema del hielo, el frío y el calor, ese contraste que ayuda mucho a ese tipo de dolores. Sí. ¿Por qué? El frío para lesiones agudas. Claro, bien lo comentaba. Exactamente, porque alivia el dolor y la inflamación. Y el calor también se recomienda, pero ya cuando estamos en proceso de lesiones crónicas o incluso cuando estamos hablando de procesos de recuperación, porque el calor distiende el músculo y las articulaciones.
Yo normalmente a mis pacientes les suelo indicar calor 15 minutos, cuando se tratan de lesiones agudas y que estamos en fase de recuperación, calor 15 minutos, realizar ejercicios aprovechando que el músculo está elongado y luego de eso finalizar con 15 minutos de frío para el dolor y la inflamación ceder, es decir, alternarlos. Exactamente. Por ejemplo, usted bien nos comenta de las articulaciones. ¿Qué importancia tan importante tienen las articulaciones como nuestros amortiguadores en el cuerpo humano? El cuerpo humano es perfecto. Ahora, si hay algo, hay personas que a pesar son deportistas y por ese constante roce y sobre todo de alto rendimiento, o quizás por algún tipo de actividades donde implique como el cuerpo, el peso de cuerpo, muchas veces también tienen algunas lesiones por el mal movimiento. Ahora, hay algo, se comienzan a desgastar estas articulaciones, esa cerámica que usted nos explicaba anteriormente. ¿Hay algún tratamiento, algo que puedan hacer previo a ir al médico para poder ayudarse? Bueno, fíjate que la misma actividad deportiva sin impacto, es decir, sin ese choque constante de los huesos, articulaciones, va a hacer que mejore la condición de la misma articulación. Como lo dije anteriormente, las articulaciones se nutren del movimiento, no del sedentarismo, no del sobrepeso, no de la mala alimentación. Por lo tanto, es muy importante considerar estas normas básicas diarias. Y como había mencionado también, la OMS recomienda 30 minutos de actividad física diaria. Esa actividad física que yo recomiendo a mis pacientes son 30 minutos de caminata que puede alternar en la mañana o en la tarde o hacerlo una sola vez al día en terreno plano, caminando, no específicamente trotando, ya que trotar produce cierto impacto sobre las articulaciones. ¿Y la bicicleta, por ejemplo? La bicicleta es muy recomendable siempre y cuando la realicemos de forma adecuada. Recordemos que cuando estamos en bicicleta, la posición de la columna debe ser completamente recta y evitemos encorvaciones que pudiesen generar alivio de la cadera y rodilla, pero dolor a nivel de la espalda y de la columna vertebral. La parte lumbar, Exactamente. sobre todo. Vamos a ver una pregunta que tenemos a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, y dice, es José Manuel Martínez, Entre Noticias CB. Buenos días, saludos. Tengo dolor en el hombro cuando está frío y una vez que caliento se va el dolor. ¿Qué será? Por favor, gracias. Bueno, hay muchas razones para ese tipo de dolor, pero usualmente se ha asociado al frío como generador del dolor. Es como que se siente más fuerte. Impulsa el dolor. Por ejemplo, hace mucho frío y uno se golpea y como que el dolor es como que se siente muchísimo más. Exactamente. De hecho, cuando realizamos ciertos procedimientos quirúrgicos y el paciente tiene una platina, el paciente tiene una prótesis en la rodilla, o en la cadera, en cualquier articulación, en el hombro, puede sentir con más, digamos, con más sensación ese frío o ese calor que otras personas. Hay ciertas personas que el frío les activa el dolor, eso no implica que tengas una lesión, eso no implica que tengas algún tipo de desgaste, sino que más bien hay que fortalecer los músculos y los tendones porque exigen de que hay que movilizar esa zona. Claro, el hecho de también, como bien lo comentaba el doctor, el sedentarismo tampoco es muy bueno porque nos produce ciertas dolencias. A ver, me gustaría, antes de irnos a la pausa y después vamos a estar hablando un poco acerca de las lesiones de rodilla y por ahí el doctor tenía una que otra anécdota, nos gustaría conocer, por ejemplo, el tiempo de recuperación. Nos comentó que depende de lo que se tenga en la cadera. Sí. Existen varias lesiones. Hay lesiones que son musculares, desgarros, que el paciente se puede recuperar, que es lo más común, que el paciente se puede recuperar en cuestión de semanas, 3, 4 semanas, cuando mucho, si el paciente se trata a tiempo. Cuando estamos hablando de lesiones fuertes, fracturas de la cadera, cuando estamos hablando de desgaste, que hay que realizar procedimientos mayores de tipo colocación de implantes, ya la recuperación tarda un poco más e incluso podría variar entre 3 a 6 meses, ¿ok? Todo varía de acuerdo al tipo de lesión, pero las fracturas, recordemos que usualmente están asociadas a la colocación de implantes. ¿Y por qué? Porque no son fracturas que ocurren a la mitad de un hueso, sino que están en toda la articulación y por lo tanto, fracturas que son articulares requieren un procedimiento quirúrgico. Doctor, ahora vamos a la rodilla. Usted bien decía que es especialista en este ámbito, entre la cadera y la rodilla. Siempre se dice que es que las rodillas y sobre todo las lesiones que se presentan en los deportistas, uno dice enseguida karate o si no, ¿cómo se llama? El fútbol, ¿verdad? Uno dice, esos son los deportes de alto rendimiento que más pueden presentar este tipo de lesiones. Corríjanme si es verdad, si es mentira y si es cierto, es un mito o una realidad que las personas quedan como remendadas.
Usted Fíjate. dirá, ¿cómo remendada? Bueno, que quedan con esas dolencias. Así es, fíjate, la rodilla es uno de los sitios o articulaciones que más se lesionan en deportistas, definitivamente, porque es una articulación en bisagra que puede realizar movimientos de flexo-extensión y ciertamente de rotación, ¿ok?, que pueden generalmente lesionar en pivote a los deportistas. En fútbol es bastante frecuente en pacientes que practican ciertas disciplinas como artes marciales. También es frecuente, aunque en menor medida, siempre y cuando esa disciplina la cumplan de forma adecuada. Es decir, la mayoría de las veces, o las artes marciales se caracterizan por cierta disciplinariedad, es decir, cierto regimiento en el cual aquellos atletas están haciendo su labor o su profesión de forma adecuada. Mientras que en el fútbol hay mucho amateur y que se lesiona muy fácilmente. Por lo tanto, es más frecuente evidenciarlo en pacientes futbolistas, en pacientes que incluso en basquetbolistas es bastante frecuente. El salto continuo okay. Y esas caídas constantes ocasionan ciertos movimientos de impacto innecesarios sobre la rodilla y sobre la cadera. Ahora, recordemos que a diferencia de muchas otras articulaciones, no es la única, pero a diferencia de muchas otras, la rodilla tiene elementos que generan más amortiguación de lo usual. Estos elementos o este elemento importante se llama el menisco. Okay. Y sería buenísimo para que todos nosotros comenzamos a ver las cosas gráficas, si es como yo que tengo que verlo, mientras no les explica. Aquí por lo menos tenemos una imagen para poder conocer un poquito más acerca de nuestras rodillas. Así es, fíjate. Aquí arriba tenemos el hueso del fémur, que es la parte donde finaliza el muslo. Abajo tenemos el hueso de la tibia, que funciona como una especie de platillo donde sostiene el hueso del fémur, y entre ambos huesos se encuentra esa lámina gruesa que se encuentra de color o esa banda morada, abajo y más que todo unido a la tibia, que se llaman los meniscos. Los meniscos son dos estructuras semirredondeadas, ¿Y por qué semirredondeadas? Porque no finalizan completamente, sobre todo la estructura interna, y esas estructuras permiten una mayor amortiguación porque hacen una separación firme entre el hueso de arriba del fémur y el hueso de abajo de la tibia. A su vez, hay elementos que mantienen la estabilidad, asociados, que son los ligamentos. Los ligamentos que están en el centro de las rodillas comúnmente se conocen como ligamentos cruzados, siempre anterior se dice, y posterior. Permiso, y discúlpeme que le interrumpa aquí, y es que ahí me hace ruido, porque siempre que hablamos en el ámbito deportivo que existe una lesión, me rompió un ligamento, ¿eso es una realidad o es un mito? Sí, cuando hay una lesión de un ligamento se conoce como esguince, y ese esguince puede ser grado 1, grado 2 o grado 3, en donde el grado 3 hay una rotura completa de ese ligamento, que allí es donde tenemos una inestabilidad y el paciente, por supuesto, no puede realizar movimientos muy fuertes. Adicional a los ligamentos cruzados que se encuentran en el medio, tenemos dos grapitas laterales. Allá podemos evidenciar una. Y esas grapitas laterales se conocen como ligamentos colaterales. Esos ligamentos colaterales mantienen la estabilidad y mantienen que esa bisagra esté funcionando de forma adecuada. Ahora, esta es la parte más profunda. Adicionalmente a eso tenemos todos los elementos que encontramos en todas las articulaciones, los músculos, los tendones, los ligamentos que están asociados. Aquí los vemos con claridad. Fíjate que uno de los elementos más importantes, y porque la rodilla adicionalmente tiene un huesito en el frente que se llama patela y que se desplaza hacia arriba, hacia abajo, y que muchas veces en algunos deportistas o en algunas personas suena, y ese sonido, ese crujido de la patela, es por la fricción que ocurre entre esa patela, entre ese hueso y el hueso que se encuentra por debajo, que es el fémur. Ahora, esa fricción es normal. No es normal, pero en ciertas condiciones, sobre todo cuando el músculo no está bien, no hay un buen trofismo, es decir, no hay un buen ejercicio sobre nuestras articulaciones, está más débil, y al estar más débil hace que el hueso choque con más facilidad sobre la parte del fémur. Existe un proceso también que se maneja, ¡ay, se me salió la rodilla! ¿Cuándo pasa ese tipo de cosas? Se me salió la rodilla y ven a personas que tienen que colocarse como una banda que como que se la sostiene durante un tiempo. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuándo pasa? Esos procesos se llaman luxaciones o subluxaciones, cuando realmente no toda la articulación ha salido. Normalmente las luxaciones en cualquier parte de la anatomía del cuerpo son emergencias.
Pero aquí en la rodilla tenemos un huesito adicional que es la patela, y esa patela, cuando ciertamente se desplaza o lateraliza mucho, ocurren las subluxaciones y el paciente siente una inestabilidad, siente que la rodilla se le tambalea y necesita o siente la necesidad de requerir a un dispositivo, que en este caso son, digamos, las inmovilizaciones con un anillo en el centro, para poder tener esa estabilidad de la rótula y que se encuentre en el medio y no se vaya a desplazar. ¿Y hay solamente hacer la forma por un tiempo, como que para que vaya creando, vamos a decir, hay maneras de operarlo? Estos son métodos temporales que van a hacer que el paciente, digamos, de forma temporal tenga esa sensación de seguridad. Pero de base hay que corregir la causa de por qué la patela se está sublujando, por qué la rodilla está saliendo de un ladito a través de ese huesito, y hay que hacer radiografías o resonancias según sea el caso para determinar por qué. Puede ser un problema de mala alineación, es decir, las estructuras óseas no están alineadas completamente en el centro, puede ser un problema muscular, puede ser un problema de ligamento. Entonces, todo eso se va a determinar en consulta y hay que tratar la causa y no acostumbrarse a usar dispositivos. Como eso, sí, muchas veces es de esa forma. Yo por acá me voy a tomar, con su permiso y con el de todos ustedes, Venezuela, el teléfono sobre todo para ver algunas preguntas que tenemos a través de nuestras redes sociales. Por acá tenemos a Guzmán77. Guzmán77, voy que se me salió, bueno, voy, ahora sí. Guzmán77, buen día, quería saber cómo es la cirugía del luxo, fractura de húmero, ¿ok? Ya que mi mamá está pasando por una fractura de esta. ¿Cómo sería esta Fíjate, operación? las luxofracturas de húmero o del hombro, ya estamos hablando de la zona del hombro, son emergencia. No solo representan luxaciones en el cual la articulación sale de su sitio, sino que adicionalmente tenemos fractura. Por lo tanto, el tratamiento debe ser lo más pronto posible, desde el punto de vista teórico y práctico, por supuesto. ¿Cómo sería la cirugía? Usualmente son cirugías un poco más invasivas, no son cirugías artroscópicas, son cirugías que requieren un tratamiento de colocación de un material y un dispositivo, placas, ¿ok? Que normalmente se suelen colocar en la zona y adicionalmente a eso, y lo más importante, llevar la articulación y restaurar la anatomía en su sitio. Una vez que se recupere eso, el paciente tiene un proceso de recuperación un poco más largo de lo habitual. Okay. Y cuando son luxofracturas, tenemos dos opciones: o un paciente que sufrió un alto impacto, un paciente joven deportista, o un paciente de mayor edad en el cual su recuperación requiere parte o de una fisiatría o de un esquema de fisioterapia bastante extenuante. Maravilloso. ¿Okay? Aquí también tenemos otra pregunta y que tenemos varias preguntas, vamos a tratar de aclararlas. Recuerden que también la pueden hacer a través de @entrenoticiascb o @Dr. Maiso. Okay, aquí tenemos a Urbina Sandra Urbina, UNEFA. Ok, buenos días, bienvenida al programa, muchísimas gracias. Saludos a la mamita, ya que mi mamita tiene su pregunta. Le pregunto al doctor, en la sacroileitis muy dilatada, repito muy bien porque es una palabra un poco complicada para mí, por ejemplo, sacroileitis muy dilatada, ¿es conveniente hacer ejercicios o qué actividad física son buenas para los glúteos y las piernas? Ok, fíjate, la sacroileitis es la inflamación de la articulación sacroiliaca. Esa articulación se encuentra por detrás de la cadera. Okay. Muchas veces se confunde con procesos a nivel de la cadera, como muchas veces pueden ser que hay procesos a nivel de la cadera que repercuten a nivel de la parte posterior. Okay. La sacroileitis está muy cerca de la región del coxis, okay. Y la recuperación, si es una lesión muy crónica, amerita un tratamiento un poco más invasivo. Algunas veces se pueden colocar infiltraciones, como aquellos pacientes con recuperación a través de estiramiento, sobre todo estiramiento de las articulaciones, pueden recuperar su movilidad adecuada. ¿Okay? Recordemos que son procesos inflamatorios, que son procesos benignos y que con una buena terapia puede el paciente reintegrarse. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Ivana Saimar dice, hola, quisiera saber cómo podemos evitar las lesiones en los tobillos y en las rodillas en el running de montaña. Gracias. Okay. Hablamos de eso anteriormente. La alimentación y el otro proceso, ¿no? Exactamente. La alimentación, el peso es muy importante. Es muy importante realizar siempre un entrenamiento previo, es decir, un calentamiento, ¿ok?
previo a la actividad deportiva, en cualquier actividad deportiva, pero cuando estamos hablando de running de montaña, cuando estamos hablando de subir cuestas, no es tanto el hecho de subir, ¿ok?, sino al momento de bajar, que hay que tener mucho cuidado, porque al momento de bajar es cuando sufren las articulaciones los procesos de impacto y lesiones. ¿Y cómo sería la manera adecuada de bajar? Hay personas que dicen de derecho no, sino de ladito. ¿Cómo es la cosa? No, independientemente hay que bajar de forma lenta o progresiva. Okay. Bajar rápido o trotando no es nada adecuado, de hecho es totalmente lesivo sobre las articulaciones, hay que bajar lento. Puedes subir de forma constante y rápida porque estás ejercitando el músculo, no estás generando impacto, pero al bajar hay que tener mucho cuidado. Disfrutar la bajada. Exactamente. ¿Okay? Así, también tenemos acá otra pregunta y se trata de Cristina González. Dice, buen día, yo tengo permanentemente un dolor en la espalda hacia la escápula, lado izquierdo, y se refiere al hombro. ¿A qué médico debo acudir en este caso? Mira, al traumatólogo, al fisiatra, a aquellos que evalúen la actividad deportiva en general. Fíjate, algo muy importante que ella acaba de decir, las lesiones a nivel de la región cervical y dorsal muchas veces repercuten sobre el hombro y adicionalmente y más frecuente pasa lo contrario, lesiones que hay en el hombro repercuten sobre la espalda porque precisamente como no podemos movilizar de forma adecuada el hombro, requerimos a los músculos de la espalda para compensar esa falta de movilidad. Y eso genera contracturas crónicas que a veces pasamos desapercibidas, pero que cuando llega un punto muy fuerte genera mucha molestia y limitación. Tenemos otra preguntita por aquí y se trata de Anita Paves. Soy corredora, pero me prohibieron correr porque me encontraron pubalgia. Estoy preocupada ya que quiero seguir corriendo. ¿Qué me aconseja el traumatólogo? Gracias. Fíjate, la pubalgia es algo bastante frecuente en sí. Dolor muy molesto porque precisamente las actividades de impacto son las que generan mucho dolor. Mi recomendación es que aunque pare de correr, siga caminando porque, como siempre lo he dicho, la movilidad nutre nuestras articulaciones y el sedentarismo es lo peor que se puede hacer. ¿Qué recomendaciones adicionales? La aplicación de hielo, de frío y calor constantemente, como le había explicado anteriormente, es fundamental. Así es. También aquí tenemos otras preguntas a través de las historias, ya la vamos a estar mencionando. Sí me gustaría también, doctor, que nos dé algunas recomendaciones con relación, usted nos había contado algo, una anécdota con relación a la recuperación tanto de una mujer como un hombre, y nos puso una mujer de alta edad, en tela de juicio pusimos una mujer de alta edad y una persona de pronto contemporánea. Entonces, ¿cómo fueron los resultados de esa operación de rodilla? Sí, fíjate, realicé recientemente una cirugía de rodilla, 2 cirugías de rodilla, a nivel, digamos, son cirugías de reemplazo total articular, es decir, de la colocación de una prótesis de rodilla. Son cirugías bastante invasivas y que requieren una recuperación más extensa. En este caso, se le aplicó el mismo tratamiento a un paciente masculino de entre 50, 60 años y a un paciente femenino de entre 70 y 80 años. Y la recuperación fue mucho más rápida en la mujer que en el hombre. Esto nos habla de que las mujeres, desde cierto punto de vista, son mucho más tolerantes al dolor, tienen un umbral del dolor mucho mayor que la recuperación de un hombre y efectivamente los elementos elásticos que se encuentran en la mujer hacen que la recuperación sea mucho más rápida. Hay muchas mujeres o muchos caballeros, muchas damas o muchos caballeros que a cierta edad hacen mucho ejercicio o vienen haciendo ejercicio durante toda su vida y esto puede ser recomendable. ¿Cuáles son esas disciplinas? Ya hablamos anteriormente también de algunos alimentos que pueden ser muy buenos. Nosotros por el contrario pensábamos antes que quizás los lácteos y las carnes rojas no funcionaban, pero resulta que esto ya no es una realidad. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Porque siempre decimos, bueno, en base a, para no tener que ir a ver al doctor porque tengo una dolencia, ¿qué puedo hacer para prevenir? Sí, fíjate que contrariamente a lo que se creía antes de que la leche, los lácteos, las carnes alimentaban por su contenido alto en proteínas y calcio a nuestros huesos y articulaciones, actualmente se ha demostrado que no.
que no es así y que más bien hay que priorizar en cuanto a hortalizas, legumbres, frutas y vegetales, porque son los elementos que en realidad contienen un mayor aporte a nuestras articulaciones y a nuestros músculos. Todo en base a dosis adecuadas. No se trata de dejar completamente a los lácteos o las carnes, pero sí disminuirlas a un punto totalmente necesario. Recordemos que contienen proteínas de alto peso molecular llamadas caseína, y esta caseína para procesarse en el organismo tarda mucho y adicionalmente se acumulan depósitos en ciertas partes del cuerpo, como pasa en las personas que sufren artritis gotosa, en la cual esa repercusión es aún mayor. Es decir, a comer frutas, verduras y vegetales y carnes blancas. Aquí tenemos consejos, tuvimos una encuesta a través de nuestro Instagram de Entre Noticias y aquí tengo algunas de las preguntas. Dice, consejos para quien sufre de condromalacia en la rodilla derecha y suena como una galleta. Tengo 31 años. Sí, esos son los pacientes que llamamos pacientes crocantes. Ok, que lo mencionaba anteriormente. Así es. La condromalacia es bastante común. La condromalacia de tipo 1, tipo 2, normalmente son, digamos, lesiones fibrosas que ocurren allí, molestan mucho en la zona anterior de la rodilla, pero con un fortalecimiento de los músculos y sobre todo de la zona anterior, que es el cuádriceps, mejoran bastante bien. Cuando aún así, luego de terapia y fortalecimiento muscular no mejora, y ahí requerimos opciones un poco más invasivas, pero en este caso artroscópicas. Perfecto. Tenemos otra preguntita. Dice, tengo una bursitis en la cadera. ¿Las infiltraciones serán buenas? Ok, las bursitis son bastante comunes. Más que las infiltraciones, yo prefiero al paciente garantizarle a través de un esquema de fisioterapia adecuado. Las infiltraciones tienen ciertos elementos que si no se hacen bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo pueden ser ecoguiadas a través de una pantalla donde precisemos que estamos dentro de esa zona, normalmente no son tan beneficiosas. Así que la terapia garantiza que el paciente mejore, porque aunque coloques una infiltración y el paciente mejore, no hace la terapia porque se siente mejor y es preferible que haga su terapia. Así es, ya tenemos varias preguntas y siguen llegando muchas más. Vamos a tratar de leer todas las que tenemos aquí. Dice, espondolosis vertebral lumbar. Eso fue mi diagnóstico. ¿Qué recomendación se le puede dar a esta persona? La espondilosis o la espondilolistesis, lo que es la fusión, porque estamos hablando de artrosis severas que fusionan vértebras, articulaciones, requieren en gran medida tratamiento quirúrgico. Para aquellas lesiones vertebrales, lo más adecuado es que un cirujano de columna o un neurocirujano especialista en columna vea al paciente, porque muy probablemente requiera un tratamiento quirúrgico, claro, sin dejar a un lado de que este paciente esté con un esquema de fortalecimiento muscular a nivel lumbar, sobre todo. Perfecto. Aquí tenemos otra que nos está escribiendo directamente, Ana María Cano. Saludos, Ana María Cano. Buen día. Mi nombre es Ana María Cano. Pregúntale al doctor que tengo descargate en la rótula y hay momentos para estar sentados o parados que duele mi rodilla. En ese caso, ¿qué debería hacer? Ok, el dolor de la rótula es bastante frecuente porque ese huesito se mueve mucho, ¿okay? Está asociado a casi todas las actividades deportivas que realicemos, ciclismo, montañismo, fútbol, tenis, básquetbol. ¿Cuál es lo más recomendable? Lo más recomendable, como lo he dicho anteriormente, realizar actividad física previa, es decir, calentamiento suficiente, 15 a 30 minutos antes de empezar la actividad deportiva. ¿Caminar o trotar? Caminar, siempre caminar. Trotar ejerce un impacto innecesario. La forma adecuada de caminar, incluso puedes caminar rápido y ejerces más trabajo sobre la parte muscular y mejor beneficio sobre las articulaciones que el hecho de trotar. ¿Ve? Eso es algo importante, porque siempre me decían que me quedaba atrás y resulta que es mejor. Lo está diciendo el traumatólogo. Aquí tengo 75 años, bueno, la paciente de 75 años con artrosis que me infiltraron dexametasona este martes. ¿Qué recomendación se le puede dar? En la artrosis, ya cuando hay un desgaste de la articulación, lo más adecuado es primero estadificarla, porque hay artrosis grado 1, grado 2 o grado 3, leve, moderada o severa. Cuando estamos hablando de leve a moderada, adicional a la terapia, pueden
realizarse infiltraciones que pueden ser de ácido hialurónico, que es un líquido viscoso, que lubrica mejor la articulación, o infiltraciones que en algunos casos, algunos colegas realizan con PRP. Normalmente yo aplico ácido hialurónico, pero también se puede aplicar PRP y algunos estudios que ciertamente han demostrado cierto beneficio. Ahora, en artrosis severa, ya el tratamiento es quirúrgico, pero para eso hay que primero diagnosticarlo con una radiografía. Así es. La doctora Laura Aponte, especialista en medicina física y rehabilitación. Bienvenida acá. Gracias. Entre Noticias, y sobre todo para poder tratar de aclarar tantas dudas. Así que les vamos a facilitar también nuestros puntos de contacto para seguir leyendo todas sus incertidumbres y sobre todo desde este punto de vista, desde la rehabilitación, ya sean personas que se encuentren en un proceso empezando a hacer actividades físicas, tengan un alto rendimiento en actividades físicas o simplemente lo hagan de manera regular. @EntreNoticiasGB y @MetasSports. A ver, cuéntanos un poquito, bienvenida primeramente. Gracias Dayana por la invitación, un placer de verdad estar aquí. Así, nos gustaría un poquito conocer cuál es ese proceso y qué es la rehabilitación, primeramente, después de haber pasado por un proceso de lesión. La rehabilitación, o como rama de la salud, tiene como principal objetivo restituir las funciones en los individuos después que han sido o que han sufrido alguna lesión desde el punto de vista musculoesqueleto e incluso hasta del sistema neurológico, ¿no? Entonces, el principal objetivo de nuestra especialidad es restituir función, restituir movilidad, independencia y indiscutiblemente mejorar la calidad de vida de los individuos. Y nuestro fuerte específicamente es la rehabilitación en el área del deporte, como tú muy bien lo comentaste, en todos sus niveles, desde los deportistas amateurs hasta los deportistas de alto rendimiento y de todas las edades. Ok, eso es lo más importante. Fíjense qué importancia puede tener la rehabilitación, porque muchas veces dice, bueno, ya me hice la operación, ya ahí me tomé las medicinas, vamos a decirlo coloquialmente como a veces uno piensa, porque es que me da flojera ir a la rehabilitación, es que no conseguí 1500 excusas para hacerla. Exactamente. ¿Cuál es la importancia de realizar la rehabilitación después de un proceso quirúrgico? Muy bien. Una vez que el cuerpo humano ha sido sometido a una cirugía, se alteran funciones, ¿ok? De esa estructura en particular. Ocurre inhibición neuromuscular, hay lesiones a nivel de tejidos blandos, hay cicatrices que pueden quedar gruesas, puede haber dolor, puede haber incluso hasta dolor con características neuropáticas por lesiones desde el punto de vista neurológico. Y evidentemente, al estar una estructura del cuerpo humano sometida a un proceso quirúrgico, requiere de un tiempo o un periodo de reposo en el cual puede haber además hipotrofia de la musculatura, pérdida de la movilidad, ¿ok?, que se resume en pérdida de la función, lo que puede limitar sus actividades de vida diaria, sus actividades deportivas, incluso sus actividades laborales. Entonces, la importancia de la rehabilitación radica en poder restituir todas esas funciones del segmento que se operó o que estuvo sometido a una lesión. Eso va a permitir que el individuo pueda retomar sus actividades de la forma más rápida posible y de la forma más adecuada posible, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Cuando ocurre una lesión, nosotros desde el punto de vista rehabilitador tenemos que respetar esos tiempos de reparación del tejido. El cuerpo humano tiene como unos tiempos promedios en los cuales se restituye una lesión. Entonces, la rehabilitación se encarga de restituir todas esas funciones respetando estos tiempos de reparación tisular que de forma natural ya nuestro cuerpo lo tiene. Entonces, cuando nosotros respetamos esos tiempos, indicamos la carga adecuada con respecto al movimiento, a la fuerza y a los rangos de movilidad, nosotros vamos a permitir que esa estructura que se lesionó o que fue sometida a una cirugía se recupere de la forma mejor posible. Ok, perfecto. También sabes una cosa que es importante también destacar el día de hoy, es la diferencia entre cuál es el tiempo, podríamos decir, de recuperación. Vamos a decir que todo salió perfecto, tuvimos una lesión, puede ser en hombro, puede ser en cadera o puede ser en rodilla. ¿Cuál es el tiempo promedio en una operación normal, sin ningún tipo de sorpresas, de complicaciones, que podríamos decir, por ejemplo, de una recuperación de hombro? Hay una variante importante que todos deben conocer, es que no todas las personas tienen la misma capacidad de recuperación celular. No todas las personas se recuperan en el mismo tiempo. Nosotros
abiertamente clasificamos a nuestros pacientes en pacientes que cicatrizan rápido y pacientes que cicatrizan lento. Sin embargo, esto es una característica, si se quiere, subjetiva, pero existe un promedio dependiendo de la estructura que estuvo comprometida y al procedimiento al cual estuvo sometido. En línea general, el tiempo de reparación tisular de estructuras blandas, que representa más o menos el 80% de las lesiones deportivas y el otro 20% solamente representan lesiones de tipo óseo y articular, tienen un tiempo aproximado de 8 a 16 semanas de recuperación. ¿Okay? El tiempo mínimo que nosotros nos planteamos dentro del plan rehabilitador es de 4 semanas para ver si hay una mejoría significativa con respecto al dolor y a la movilidad. Después de eso viene un periodo importantísimo que es promover el balance muscular, porque se pierde balance cuando hay una lesión. ¿A qué me refiero cuando hay balance del sistema muscular y óseo? Es un músculo fuerte pero a su vez flexible que permita que toda la estructura funcione de forma correcta. Entonces, una vez que pasamos de esa fase inicial de 4 semanas en donde ya logramos controlar el dolor a través de diferentes técnicas, viene una segunda fase de fortalecimiento para conferirle a esa estructura estabilidad y función plena. Y tiene ese periodo de duración, como te comenté, mínimo de 8 semanas. Exacto. ¿Okay? Y ustedes visualizan desde las 4 semanas. Desde las 4 resultado. semanas vamos viendo si el paciente está respondiendo de forma adecuada al tratamiento inicial. Maravilloso. Y se trata de la siguiente. Hoy tenemos una invitada, estamos hablando de la rehabilitación acerca del hombro, cadera y rodilla, pero todos estos procesos que se están manejando, incluso ahora vamos a hablar un poquito acerca del entrenamiento inteligente, pero me voy a atrever a hacerles la pregunta directamente. Buenos días. Sufro del nervio ciático, me han realizado diversas terapias de magneto, láser, masaje, ejercicios con tratamientos inyectables interdiarios con diclofenac, vitamina B12 desde finales de noviembre y la mejoría es relativa. El médico dice que debe inyectarse esteroides. ¿Qué es recomendable en este caso? En este caso, lo primordial es detectar el origen de la irritación del nervio ciático, porque nosotros podemos tener irritación de este nervio a nivel de la columna lumbar o podemos tener irritación de este nervio en segmentos inferiores, como es en el caso de la pelvis, específicamente por lesión del músculo piramidal de la pelvis. Cuando hay desbalance en nuestra cintura pélvica, este músculo que está muy profundo en la pelvis, llamado piramidal de la pelvis, también conocido como músculo piriforme, puede irritar el nervio ciático porque desde el punto de vista anatómico está en íntima relación con él. Entonces, hay que, en principio, determinar en dónde está el origen del problema, ver si el problema es a nivel de columna lumbosacra porque hay una hernia que está generando una compresión a nivel radicular o sencillamente el problema es en segmentos inferiores. Que con el tratamiento rehabilitador adecuado puede solucionarse el problema sin necesidad de infiltraciones, porque probablemente todas esas estructuras estén en desbalance y están perpetuando el dolor, a pesar de los múltiples tratamientos que ella ha seguido. Entonces, yo le recomiendo que antes de aplicarse el corticoide, porque la siguiente pregunta es en dónde se va a aplicar el corticoide, es hacer una reevaluación para definir exactamente en dónde está el origen del problema y atacar la causa, no la consecuencia. Perfecto. Y aquí vamos a entrar en esta próxima pregunta que ya te la voy a hacer. El entrenamiento inteligente, ¿en qué se basa este proceso de rehabilitación? Muy bien, el entrenamiento inteligente es la metodología de entrenamiento y de preparación física que utilizamos nosotros en Metas Sport, que tiene sus orígenes en el conocido entrenamiento funcional, con la diferencia que se aplica de manera individualizada a cada atleta, ya sea en los diferentes niveles, haciendo que sus patrones de movimiento sean lo más parecidos a su gesto deportivo, a su práctica deportiva, ya sea tenis, béisbol, fútbol, golf, etcétera. E incluso el tendiente deporte actual que es el CrossFit. Entonces, nosotros rehabilitamos a nuestros pacientes con esta metodología de entrenamiento cuando existe una lesión, pero también tenemos la capacidad de optimizar o que este atleta adquiera el máximo de sus capacidades físicas para mejorar y potenciar al 100% su rendimiento en el área deportiva. Esta metodología lo que busca es ganar fuerza muscular, potencia, resistencia muscular, agilidad,
propiocepción, coordinación, estabilidad articular, que son todas estas capacidades indispensables para garantizar un óptimo rendimiento deportivo. ¿Okay? Ya sea en un atleta que está saliendo de una lesión o en un atleta que quiere mejorar sus capacidades físicas. Totalmente, no hay que esperar a que pase la lesión para mejorar. Exactamente. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la rehabilitación o la preparación del atleta, ¿qué se necesita o qué se puede encontrar allí? Existen dentro de este proceso de entrenamiento inteligente, podríamos tener, por ejemplo, en la fisioterapia, las estimulaciones. ¿Qué hay dentro de estos patrones? Por ejemplo, la rehabilitación que tiene. Hay personas que sé que utilizan piscinas, utilizan el agua. ¿Qué se usa aquí? Muy bien, tenemos una gran variedad o un abanico grande de alternativas terapéuticas, desde la fisioterapia propiamente dicha, en donde se aplican técnicas manuales, agentes físicos como el calor, el ultrasonido, la electroanalgesia, la electroestimulación para facilitar ese reclutamiento de la fibra muscular. También utilizamos, en Metasport no utilizamos magnetoterapia porque, u otros agentes que no tengan un porcentaje de efectividad basado en las ciencias, ¿no? Entonces, hemos detectado que desde lo más simple podemos obtener excelentes resultados. Nos hacemos valer también o nos apoyamos en técnicas como el drenaje linfático, que es una técnica maravillosa para el control de la inflamación y el edema en etapas agudas de las lesiones. Esta es una técnica que se basa en un masaje suave, ¿okay? Es una técnica que se aplica con las manos, que estimula el sistema linfático, que tiene mucho que ver con el control de líquidos en nuestro cuerpo y tiene una íntima relación a su vez con el sistema inmunológico, y esto permite que durante las lesiones agudas o subagudas el edema pueda liberarse más rápidamente. Esto hace que disminuya la inflamación a nivel del tejido y la capacidad de regeneración tisular es más rápida, es decir, el tejido se recupera más rápido cuando sacamos ese líquido que se genera producto de un traumatismo o de una lesión. ¿Y la electroestimulación qué papel juega? La electroestimulación juega un papel fundamental en la reeducación del patrón de contracción del músculo. Como te comentaba anteriormente, cuando hay lesiones o cuando no hay un acondicionamiento físico adecuado, existen grupos musculares que pueden estar débiles o no se contraen de forma eficiente. Entonces, en este punto, la electroestimulación permite que el músculo se contraiga de forma eficiente hasta lograr el balance que estamos deseando. Así es. Me gustaría que le deje unas recomendaciones a las personas que nos están viendo, que propiamente han sufrido una lesión anteriormente, que están pasando por un proceso de recuperación, que van a operarse o que simplemente quieren acondicionarse. ¿Qué les puedes decir? Muy bien. En el caso de las personas que están cursando en este momento con una lesión aguda, en términos de concepto, es una lesión que tiene desde el día 1 hasta 2 semanas, se considera una lesión aguda. Es importantísimo que eviten la automedicación. Si están cursando en este momento con un dolor posterior a un golpe o posterior a una caída, es importante aplicar frío, guardar reposo y evitar automedicarse, por lo menos con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac, Profenic, Cataflán, porque no sabemos las condiciones de base que esta persona tiene. Entonces, sugerimos analgésicos puros, ¿okay? Para no interferir con ese proceso de reparación del tejido, ¿okay? Cuando interferimos con los fármacos en este proceso de reparación de los tejidos, podemos entonces alargar este proceso de sanación y podemos entonces pasar de un dolor agudo a un dolor crónico. Entonces, esto es en términos de lo que se conoce como la medicina regenerativa, o sea, es tratar de promover todo aquello que facilita la recuperación del tejido de forma natural. Así es. Entonces